¿Por qué estoy partiendo la clase ahora? ¿No es cierto? Porque las preguntas que vamos a abordar en este curso son más o menos esas 5. Yo tengo mucho material y tengo PowerPoint con títulos, ¿no es cierto? Pero en general a mí me gusta centrarme en las preguntas y el orden en donde voy, el orden con el cual voy enviando algunas diapositivas, algunos materiales, ¿no es cierto? Ese orden no lo tengo predefinido. Yo lo voy a estructurar en función de lo que ustedes me van preguntando y cómo van respondiendo. O sea, este curso es súper flexible respecto del orden, ¿ok? Yo podría fijar un orden y pasarlo y ustedes se tragan ese orden. Ese no es mi estilo, ¿ya? Entonces, es muy importante que si hay ciertas cosas que ustedes ya saben, la digan, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo prefiero centrarme en las cosas que no saben más que en las que saben. Porque aquí hay conocimientos muy distintos. Aquí hay 5 preguntas, fíjense. ¿Qué es el conocimiento científico? Primera pregunta. ¿Cuál es el valor social del conocimiento científico? ¿Dónde encontramos ese conocimiento? ¿Cómo lo utilizamos en nuestra vida o cómo podríamos utilizarlo en nuestra vida? ¿Y cómo persuadir a la gente en base a este conocimiento? Esas son las 5 preguntas que vamos a ir tocando. Y obviamente vamos a partir con la primera, ¿no es cierto? ¿Qué es el conocimiento científico? Y al respecto, ¿no es cierto? Me interesa saber qué responderían ustedes a esa pregunta. Y es muy importante que me lo digan, ya, por chat, por audio. ¿Qué es el conocimiento científico para usted? Quiero saber qué concepciones traen. Les doy unos segundos para que lo piensen. Podría entenderse como el tipo de conocimiento objetivo que no se presta a carácter moral, Es el tipo de conocimiento objetivo que, no te entendí la última parte, ¿qué? que no se presta a ser interpretado por un carácter moral. Ah, ya. Tú a eso te refieres con objetivo, ¿no es cierto? Ya. Sí, Conocimiento objetivo, que es independiente de tu escala de valor. Una cosa así, ¿no es cierto? sí. ¿Ok? Ya, entonces tú le endosas objetividad. Vamos a ver el tema de qué se entiende por objetividad. Ya aquí levantó la mano Joaquín. Joaquín, dime. Yo entiendo igual el conocimiento científico como algo que nunca siempre está abierto a que pueda ser rebatido o ser más argumentado. Nunca se trata como una verdad absoluta. Ya, esa también es una característica bien importante, ¿ya? Claro, porque lo que dice Joaquín, no mucha gente lo ve así, o sea, hay gente que ve que el conocimiento científico es una verdad absoluta y acabada, y no hay nada más que decir, ¿ok? Sin embargo, está esta otra visión, que a mi juicio está más cercana a la realidad, ¿no es cierto? Que el conocimiento científico se plantea como una especie de verdad parcial, pero abierta a la refutación, y por lo tanto la ciencia no es extraño que cambie de opinión, ¿ya? Así que vale por eso. Está también levantado la mano de otro Joaquín, Guajardo. Sí. El conocimiento científico lo entiendo como cualquier tipo de conocimiento, pensamiento que parta, que se forma a partir de conclusiones científicas. Ya, o sea, tú dices que hay como una especie de trabajo previo para concluir que algo es científico. ¿No sé si te interpreto bien? Sí, Okay. según lo que me enseñan, ¿verdad? O sea, claro, hay un proceso social de validación, por así decirlo. Podría ser. Sí, o sea, en el rol científico, sí. Déjame leer lo que dice el chat, deme un segundo. Mientras que quiera dar su opinión, me levanta la mano. Deme un segundo para abrir el chat. Que hay hartas opiniones, entonces se me perdieron. Deme un segundo. Y aquí dice, Javiera dice, es aquel conocimiento que está comprobado. Ya. Con comprobado me imagino, si no lo interpreto bien, me dicen que con comprobado me imagino que se refieren a que está avalado por la evidencia. Podría ser. No sé si lo interpreto bien. Si interpreto mal, me dicen por favor. Martín dicen, yo creo que es el conocimiento que está fundado o respaldado. Es importante que Martín ocupa una palabra más general, que le dice fundado o respaldado, porque uno podría entender que fundado o respaldado, quizás la evidencia es parte de esa fundación o respaldo, ¿ya? Pero quizás no es lo único para validar un conocimiento. Vamos viendo eso. Aquí Camila dice, conjunto de ideas relacionadas al estudio del ser humano y la naturaleza. Ya, es bien importante lo que tiene puesto Camila ahí,
Nosotros vamos a trabajar quizás ahora el concepto de idea, ¿ya? Porque una de las cosas que yo voy a tratar de defender como tesis en este curso es que las ideas es una categoría general dentro de las cuales existe una subcategoría que se llama idea científica. Entonces, pero lo que hay que entender primero, ¿qué es una idea? Y después habría que entender cuándo una idea pasaría a ser científica, o sea, qué atributos adicionales tiene una afirmación para llamarle idea científica. ¿Okay? Pero el concepto de idea es muy importante, ¿ya? Y además, dentro de la definición que utiliza Catalina, que dice relacionada al estudio del ser humano y la naturaleza, es decir, es una idea que tiene ciertos atributos y además tiene una referencia, o sea, se refiere a algo. Ya, vamos a ver eso también, ya que hay ideas que no se refieren a nada real, y hay otras ideas que sí se refieren a aspectos reales del mundo como el ser humano o la naturaleza. Es interesante esa definición. Aquí Catherine dice conocimientos de química, física y biología. No, mira, es bien importante porque ahí, lo que dice Catherine, existen algunas visiones que nosotros en este curso vamos a tratar de no adherir a ellas, tratar, ¿no es cierto? Es que, si bien es cierto, las disciplinas científicas que tienen más fama social en la química, la física y la biología, ciertamente yo soy químico, ¿sí? Vamos a tratar de dar una visión de ciencia que es más general que es. ¿Ya? ¿A qué me refiero? De que esas tres disciplinas científicas, que se les conoce como ciencias naturales, ¿no es cierto? Pero también hay que entender que existen las ciencias sociales, ¿ok? Ahora, hay visiones extremas que yo no estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Que dicen que las ciencias sociales no son ciencias, ¿ok? Yo voy a defender la tesis en este curso y no necesariamente ustedes tienen que estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, ¿no es cierto? Que en realidad hay un concepto de ciencia general que aborda más allá de las ciencias naturales y que las ciencias sociales serían también parte de esta, ¿ok? Vamos a ir trabajando esto. Aquí Arnaldo le endosa que los conocimientos basados en la ciencia y en su comprobación mediante el método científico. Ya, está el tema del método científico, ¿no es cierto? Muchos dicen una idea científica en la medida en que pasó por o fue validada por el método científico. Lo que nos surge la pregunta es, ¿qué es el método científico? Ya, si es que existe un método científico y si es que existe, ¿cuál es? ¿Okay? También vamos a trabajar eso. Que tiene un argumento matemático que puede derivar a otras investigaciones. Ya, lo que dice Scarlett, ¿no es cierto? La matematización de las ideas, ¿cierto? Es un argumento que defienden mucho los físicos. La química también tiene casi todas sus ideas matematizadas. Ahora, si bien es cierto desde mi punto de vista, matematizar las ideas es deseable, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso, tomando un poco las palabras de José, vuelve el conocimiento un poco más objetivo. Sí, yo personalmente voy a defender una idea de que no por el hecho de que una idea no esté matematizada, que les pasa mucho a los biólogos, muy poca idea en biología está matematizada, no por el hecho de que una idea no esté matematizada, no la vuelve científica o la excluye de la categoría científica, ¿ya? Entonces, el argumento matemático es potente, ¿ya? Pero creo que no es excluyente, a mi juicio, ¿ya? Aquí dice Antonella, conocimiento que sigue cierta estructura en su metodología. Ya, ahí Antonella lo endosa también al tema del método científico, o sea, es cómo se generó metodológicamente ese conocimiento. Si se generó en base a una metodología que ustedes entienden por método científico, ¿no es cierto? Sería la idea científica. Súper. Ahí estarían distintas visiones. Aquí Silvia dice, para mí el conocimiento científico pueden ser los hechos que se pueden verificar mediante evidencia científica. Ya, la visión que tiene ciencia, desde mi punto de vista, es la más influyente que tiene las ciencias naturales, ¿ya? Que sería cuando una idea científica, cuando se puede verificar directamente con los hechos. ¿Ok? Es una visión que tiene una línea filosófica bien influyente, que es la visión de la filosofía del lenguaje del círculo de Viena, que sea, del positivismo lógico, ¿ya? De hecho, muchos estudios en humanidades dicen que los científicos, la visión que más adherimos es esa, ¿ya? Yo soy científico y adhiero en parte a eso, ¿ya? Pero con algunos matices. Les voy a dar también mi opinión. O sea, para mí son súper importantes los hechos del mundo. Y es muy importante comparar las afirmaciones con los hechos. Para mí eso es fundamental, ¿ya?
Pero ahí, para no hacer un spoiler, ¿no es cierto? Pero ahí yo veo un matiz en algunas cosas. Ahí lo vamos a ir viendo, ¿ya? Y aquí Javiera dice que se puede aplicar en la vida cotidiana quizás. Ya. Hay visiones que nosotros las vamos a trabajar aquí. Hay visiones que provienen, según la literatura formal, provienen de la UNESCO. ¿Ya? En mi opinión, vienen de Carl Sagan, el creador de la serie Cosmos. ¿Ya? Hay visiones que dicen que la ciencia ciudadana, o sea, la ciencia que debiera enseñarse a toda la sociedad, aunque la sociedad, la mayoría de ella no se va a dedicar a la ciencia profesional, ¿no es cierto? Que la ciencia ciudadana es la que se aplica en la vida cotidiana. ¿Ya? Que en el fondo, si nosotros nos hiciéramos la pregunta, ¿qué debiera saber de ciencia todo ciudadano? Porque la cantidad de conocimiento científico es tan grande que aspirar a enseñarlo todo es irreal. ¿Ok? Yo, que soy científico profesional, tampoco sé todo de ciencia. Yo de biología sé poco, de física sé poco. Hay un montón de cuestiones científicas que yo ignoro. ¿Ok? Incluso dentro de la misma química hay cuestiones que yo ignoro. ¿Ya? Yo sé algunos ámbitos de la química bastante bien, pero hay otras que, pucha, si lo estudié alguna vez se me olvida un poco. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué debiera saber de ciencia el ciudadano que no se va a dedicar a ella? Por ejemplo, supongan que alguno de ustedes va a terminar siendo abogado. Entonces uno dice, ¿para qué le voy a enseñar teoría atómica a un abogado? ¿No es cierto? Bueno, una respuesta, ¿no es cierto?, sería lo que dice Javiera. Es el ámbito del conocimiento que se puede aplicar en la vida cotidiana y, ojo, para mejorar la calidad de vida de esta. Hay ciertas visiones que dicen que hay ámbitos de la ciencia que te mejoran la calidad de vida. Por ejemplo, si tú sabes de nutrición, tú debieras tener un mejor juicio para elegir qué comer y cuánto. Y por lo tanto va a mejorar tu salud y tu expectativa de vida. ¿Ok? Entonces la nutrición se clasifica dentro de esa categoría. ¿Ok? Hay otras dimensiones que también se clasifican dentro de esta categoría y las vamos a ir trabajando. ¿Ya? Y ahí Antonia toca un tema de las ciencias políticas. Las ciencias políticas, ¿no es cierto?, que serían parte de las ciencias sociales. Entendamos las ciencias sociales como aquellas disciplinas científicas que estudian al ser humano y las sociedades que este conforman, ¿no es cierto? Claro, desde mi punto de vista, Antonia, también son disciplinas científicas. ¿Ok? Y podríamos defender incluso que ellos siguen una lógica de generación de conocimiento similar a las ciencias naturales, a pesar que hay gente que opina lo contrario que yo. O sea, ¿a qué me refiero? Que abordan preguntas, que contrastan sus afirmaciones con los hechos. Claro, hechos sociales, no hechos naturales, ¿okay? Ciertamente. Tengo muy claro que los hechos sociales, por ejemplo, la educación es un proceso social, ¿no es cierto? Tengo muy claro que los hechos sociales tienen una diferencia respecto a los hechos naturales. Los hechos sociales cambian. Los hechos naturales tienen un comportamiento unitario. O sea, si yo suelto una piedra va a caer siempre, de acuerdo a la ley de Newton, ¿no es cierto? Pero si explota una revolución en un país y vuelve a explotar de nuevo, no va a explotar igual, ¿no es cierto? Entonces los hechos sociales como que tienen una curva de aprendizaje de la historia previa. Entonces, no estoy diciendo que el conocimiento es igual, pero sí estoy diciendo que siguen una lógica generadora similar, sí. Pero insisto, y para mí son ciencias. Ahora, lo que sí es cierto, y yo podría estar de acuerdo, ¿no es cierto?, es que las ciencias sociales tienen un mayor grado de contaminación. Digo grado. No digo que las ciencias naturales no tengan este grado de contaminación. Estoy diciendo que las ciencias sociales, a mi juicio, tienen un mayor grado de contaminación ideológica. ¿Ok? Muchos investigadores sociales, a mi juicio, no se comportan como investigadores, se comportan como activistas políticos. ¿Cuál es la diferencia? Opinión mía, criticable, ¿ok? Que el investigador debe buscar la verdad del mundo o aspirar a entender cómo funciona el mundo, independiente si esa conclusión científica está a favor o en contra de una ideología política. En cambio, el activista político, a mi juicio, privilegia la hegemonía de su ideología por sobre la verdad. Así la verdad esté a favor o en contra de esa ideología. Es una opinión. Antonia, te escucho. Entonces, para usted, las ciencias sociales son como más, o sea, y las ciencias políticas en este caso, son como más subjetivas que las ciencias naturales. ¿Podría haber un poco más de subjetividad en las investigaciones o como en ese ámbito de cosas?
Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo y hay un poco un grado más alto de subjetividad y a veces creo que no es por mala intención necesariamente la investigadora. Ten en cuenta que, mira, en ciencias naturales se da una cosa que en ciencias sociales no se da. Y yo reconozco que el objeto de estudio de las ciencias sociales es más complicado que el que las ciencias naturales. Estudiar a los seres humanos somos re complicados, ¿ya? Estudiar piedras, planetas, sustancias químicas como objeto de estudio es mucho más simple, ¿ya? Y en ciencias sociales pasa una cuestión que ustedes piensen de la siguiente manera. Cuando un cientista político estudia una sociedad, ¿no es cierto? Y concluye algo, ese grupo de personas a los cuales estudió van a leer esa conclusión y van a responder a ella, ¿ok? Ya sea que les dé más fuerza al movimiento o que se rebelen a lo que dice este investigador. Entonces, el investigador influye en el objeto de estudio, ¿ok? En cambio, yo si estudio una sustancia química, yo no altero, yo no genero un efecto que cambia la sustancia química. Si yo estudio el agua, por ejemplo, el agua no va a cambiar su masa, no va a cambiar su volumen, no va a cambiar su energía, ¿ok? Entonces, en ciencias naturales, nosotros como que la separación del investigador respecto del objeto de estudio está súper clara. En cambio, la separación entre el investigador y el sistema de estudio en ciencias sociales no es tan fácil. Algunos dicen que es imposible, que en el fondo el investigador crea en parte las características del objeto de estudio. ¿Ok? Por ejemplo, les pongo un caso, un investigador muy famoso en ciencias sociales, aunque algunos lo consideran un filósofo más que un investigador, Marx, el padre del marxismo, esta línea comunista, ¿no es cierto? Claro, él trataba de comprender la historia del hombre, ¿no es cierto? Del ser humano, perdón, la historia del ser humano, y él lo entendía como una lucha de clases, ¿ok? Es decir, estaba la clase dominante, que era la clase que manejaba el capital, y la clase oprimida, que era el obrero proletario, ¿no es cierto? Y había una especie de aprovechamiento entre uno y el otro, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el problema? Que Marx escribe sus postulados, la clase proletaria lee sus postulados, y mucha clase proletaria se volvió marxista. Entonces Marx influyó en su objeto de estudio, claramente, ¿ya? Entonces, claro, desde ese punto de vista yo creo que sí, que en las ciencias sociales es mucho más difícil lograr la objetividad. Algunos dicen que ni siquiera es deseable, dicen algunos investigadores sociales, porque ellos se ven como investigadores y activistas en un solo bloque. ¿Se fijan? Son visiones de mundo diferentes. No sé si me explico. Cuando yo estudio una molécula, a la molécula le importa bien poco lo que yo pienso o lo que yo publico de ella. Dudas, consultas, comentarios, por favor. No sé si esto te hace pensar, José, respecto al concepto de objetividad. Piensen. Javiera. Y después Arnaldo. Hola, tengo una pregunta porque ahora estoy haciendo un trabajo en el colegio de filosofía y uno de los temas que nos tocó era la teología y la ciencia. Y decía que la filosofía es como el punto medio que los ayuda a hacer debate entre ambos. ¿Es así o el pensamiento se hace de otra forma en este caso? Mira, hay varias visiones al respecto, yo te soy honesto. Hay una visión de un filósofo bien famoso, algunos dicen que fue el filósofo más influyente para los científicos, que es Bertrand Russell, ¿ok? Y él tenía una postura respecto de la relación entre filosofía y ciencia, ¿ok? Y entiendo que la teología en el fondo es el estudio racional de la religión, tengo entendido, no sé, algo por el estilo, ¿cierto? Y claro, los fundamentos racionales vienen de la filosofía. Bertrand Russell tenía una visión que quizás a tu profesor o profesora de filosofía no le va a gustar, ¿ya? Visión que yo tiendo a adherir. Él decía, mira, la filosofía es un cuerpo de especulaciones. Y muchas de estas especulaciones se han sometido posteriormente a la evaluación de la ciencia. Por ejemplo, pongo un ejemplo bien claro. Antiguamente, mediante un fundamento racional, se postulaba que existían seres vivos microscópicos.
Pero ¿bajo qué fundamento filosófico? Se decía, mira, hay una continuidad de los tamaños. O sea, si yo miro los seres vivos, hay seres vivos gigantes, como lo vieron en su momento los dinosaurios, de tamaño mediano, más o menos mediano respecto a nosotros, chicos como los insectos, ¿no es cierto? Entonces es súper racional pensar que la vida tiene una continuidad incluso más pequeña. Y aunque no lo veamos, debieran existir seres vivos microscópicos. Entonces, esa conclusión se llegó mediante una reflexión racional que la podríamos clasificar como filosófica. ¿Qué pasó después? Se sometieron a pruebas experimentales y se demostró que esa afirmación tenía razón. Como también hay visiones filosóficas, ahí está mi perro. Como también hay visiones filosóficas, ¿no es cierto?, que mediante un fundamento racional, después la ciencia termina refutándolas. Por ejemplo, esta visión de aristotélica, ¿no es cierto?, que de la teoría de los 5 elementos. Todos dicen que eran 4, pero Aristóteles propuso 5. Ya, tierra, aire, fuego y agua, y el éter, que era el quinto elemento de Aristóteles. Y Aristóteles decía, no, mira, no puede existir el vacío, decía. O sea, la materia es un continuo. Bueno, la química echó por tierra eso. Entonces, Bertrand Russell decía, la ciencia va arrinconando a la filosofía. En el fondo, ¿cuándo tú haces filosofía? Cuando no hay ciencia para poner a prueba tu especulación. Esa es la visión como media de Bertrand Russell. Ahora, yo estoy más o menos de acuerdo con Bertrand Russell en ciertos temas. Yo tengo muy claro que en el caso de la teología, que era tu pregunta, yo creo que la ciencia, es una opinión, ¿eh? Yo sé que muchos de ustedes van a estar en desacuerdo, ¿ya? Porque me imagino que están inscritos acá es porque tienen una visión súper científica muchos de ustedes, ¿ya? Yo creo que la ciencia no puede pronunciarse respecto a temas teológicos. ¿Ok? Lo cual no quiere decir que no haga aportes a la reflexión. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan un debate entre un filósofo creyente y un científico, yo les voy a dar algunos links que son muy buenos, es cierto que los filósofos toman argumentos científicos para defender la existencia de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, el argumento cosmológico, ¿ya? De que todo, digamos, o sea, es un argumento como causal y cosmológico, de que todo tiene una causa y que por lo tanto el origen del universo también debe haber tenido una causa no causada, y ese sería como un atributo análogo al Dios, o sea, una entidad que no tiene principio ni fin. ¿Ya? Entonces, claro, pero ese es filosófico, ¿ok? O lo otro que toman los filósofos, que le dan una connotación media teológica, que dicen, mira, las leyes de la naturaleza tienen parámetros como la fuerza de gravedad, como las cargas, ¿no es cierto?, que están tan finamente ajustados que cualquier variación de esta haría la realidad insostenible. Conclusión, esto fue diseñado por una entidad inteligente. Argumento a favor de Dios, ¿no es cierto? Entonces, claro, las visiones, ¿no es cierto? Yo puedo estar de acuerdo que en teología hay una intersección, pero esa intersección, desde mi punto de vista, los teólogos toman argumentos científicos, pero los científicos no toman ningún argumento teológico para su actividad. De hecho, los científicos, cuando empiezan a opinar de Dios, no opinan como científicos. A mi juicio no se puede. Y les voy a explicar por qué desde mi punto de vista, ¿ya? Y te hago el spoiler. Es porque cuando uno afirma algo en ciencia, todas las afirmaciones científicas tienen contenido materialista. ¿Qué se refiere a materialista? Que todo lo que dicen en la comunidad científica se refiere a este mundo, no a otro mundo. Y cualquier afirmación que se refiere a otro mundo queda fuera de la ciencia inmediatamente. Lo voy a ver con algunos casos, ¿eh? No sé si te satisface mi respuesta, que es una opinión, ¿eh? Insisto, tú te vas a topar con gente que dice lo contrario, que dice que teología y ciencia son complementarias y debiera ser una sola cosa, ¿no es cierto? Ya, bueno, son distintas visiones. La verdad es que, por lo menos para mí, lo considero muy apto el hecho de que se separen los temas. Que hay un punto central en el que se pueda debatir, pero sí considero la ciencia separada de la teología. Y en el trabajo que estábamos haciendo ahora decían que la filosofía era lo que unía todas las ciencias. Y no estoy tan de acuerdo, pero sí concuerdo con su pensamiento. Por supuesto, o sea, aquí hay argumentos en pro y en contra, ¿ya? A ver, había una mano levantada que no sé si la bajaron después, que era de Arnaldo, si mal no recuerdo, y después está Scarlett. No, yo había levantado el pulgar así con la reacción. Ah, ya, no hay problema. Scarlett, entonces. Yo quería decir lo de la filosofía, que como salió el tema, que al menos a mí me enseñaron que igual filosofía era como la madre de toda la ciencia,
porque la filosofía es como, nace de la curiosidad, y un científico a raíz de eso empieza a hacer un estudio de su problema a raíz de la curiosidad que se genera. Entonces, claro, la filosofía no busca una respuesta cierta, nada es cierto, incluso uno llega a la filosofía sin saber nada, o sea, saliéndose de sus creencias. En cambio, lo científico hace las preguntas, pero con un fin de buscar la respuesta. Sí. Entonces, eso es lo que quería decir. No, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, fíjate que si tú ves la historia, la ciencia surge de la filosofía y se transforma en lo que se llama la filosofía natural. Ese fue como la primera división, donde dijeron, ya, está la filosofía, pero hay una rama que es súper especial, que se llama la filosofía natural. ¿Ok? Que eran todas estas reflexiones que se referían a la realidad material, en el fondo. ¿Ya? Y por eso muchos científicos antes no eran ni físicos ni químicos, eran filósofos naturales. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, yo tengo un grado académico que se llama doctor en química, y si tú ves la traducción al inglés, eso se llama PhD. Entonces, ¿qué es un PhD? Es un filósofo doctor. Se entiende que viene de una raíz etimológica que es la que dices tú, o sea, de que en el fondo todos tenemos un marco general filosófico desde el cual lo aplicamos a un ámbito que en nuestro caso los científicos es la realidad. Pero obviamente que hay ramas de la filosofía que no se refieren a una realidad material, se refieren a escalas de valores, se refiere a percepciones estéticas, se refieren a concepciones de realidad, o sea, donde la realidad material sería una de ellas, así como a lo Matrix. No sé si ustedes vieron Matrix, ¿no es cierto?, que daba como dos visiones de realidad, la realidad como impuesta por una cibernética y la realidad bruta, que era horrible, ¿no es cierto?, y le daban como a escoger dos pastillas al protagonista, si que quería quedarse en la ficción que le entregaba la Matrix o quería conocer la realidad tal cual era. Sí, es súper buena esa película para entender esto. Entonces, claro, la visión del científico o del filósofo natural es, no, yo quiero saber la realidad como es, no quiero estas ficciones. ¿Sí? Valentina. Hola. Hola. Lo que quería decir yo es que me he fijado que tienen parte que ver con esto. Lo que pasa es que yo creo, no sé si está bien o no mi pensamiento, que la ciencia en sí igual tienen en parte como un poco de la opinión de la persona que está planteando como ciertas teorías o no sé, porque cuando uno va a hacer Chucha. Disculpa que estaba gritando mi mamá. Disculpa, por favor. Ya, a lo que iba. Cuando uno va a hacer un experimento científico, plantea una hipótesis y después quiere refutarla o comprobarla, por decirlo así, entonces una persona puede decir, no es necesario el consumo de carne. Entonces va a buscar alimentos que le ayuden a comprobar esa hipótesis. Por eso creo que cada pensamiento científico tiene como la opinión de la persona que está planteando. Sí, mira, lo que tú afirmas es desde mi punto de vista, es un hecho, ¿ya? O sea, está basado en un hecho, o sea, los científicos a nivel individual, cuando se nos ocurre una idea, queremos que sea cierta para publicarla y hacernos famosos, ¿no es cierto? Ya estamos claros con eso, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la postura que tenemos los científicos a nivel colectivo, no a nivel individual? Es que por mucho que tú defiendas una idea y que selecciones las evidencias que te convienen, porque obviamente que esa tentación siempre está, ¿no es cierto? No debiera hacerlo un científico individual, pero estamos claros que somos seres humanos, y así como nosotros vemos a nuestros hijos más bonitos e inteligentes, lo que realmente son, ¿no es cierto? Bueno, a la hipótesis también, ¿ya? Ahora, no te preocupes que, o sea, no digo no te preocupes, a nivel colectivo, nuestros colegas son los que nos hacen ver cuando nos equivocamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por mucho que tú publiques algo, y seleccionaste las mejores evidencias, después van a venir otros científicos y decir, ¿sabes qué? Tú no consideraste esto otro. ¿Sabes qué? Tengo 7 evidencias en contra. Y muchos científicos se hacen famosos, o queremos hacernos famosos, ¿no es cierto?, refutando ideas consagradas. Piensa tú que Einstein se hizo famoso porque destronó a Newton. ¿Ok? Curie se hizo famosa, ¿no es cierto?, porque destronó en el fondo a Dalton, si esa es la verdad. ¿Ya? La idea del átomo indivisible, que era poco más que eterno, ese átomo filosófico medio Demócrito, ¿no es cierto? Curie dijo, no, esta cuestión libera luz,
Hay que replantearnos la estructura del átomo, ¿ya? Entonces, a nivel colectivo yo creo que hay un control que puede sopesar eso que dices tú, que es un hecho. Sí, yo estoy de acuerdo, es un hecho. Y eso se llama escepticismo, ya que lo vamos a trabajar en este curso. Por mucho que una idea esté avalada por evidencia, pónganse bien escépticos a ver si están toda la evidencia en la mesa, ¿ya? Porque el cherry picking, que se llama en inglés, que es elegir las cerezas más bonitas, es decir, las evidencias más convincentes para ti, están siempre presentes, ¿ya? Miren, les voy a mostrar. Le agradezco su participación y por favor sigan así, ¿no es cierto? No sé si hay alguien que se me quedó una mano levantada que quería opinar, por favor, se me puede haber pasado. Ya. Antes de mostrarles lo que les quería mostrar en base a las preguntas que ustedes me hacen, voy a pasar lista, ya, y esa lista son simplemente 2 capturas de pantalla que voy a hacer, así que aquí hago una, déjenme pegarla, guardarla, denme un segundo. Algo pasó acá. Voy a parar de compartir pantalla, denme un segundo. Que tengo que pasar lista, si no me van a retar. Y como les digo, las listas son nada más que unas capturas de pantalla, así que aquí uno y la otra. Así que tómense un segundo de relajo. Aquí está la otra. La otra. Se pegó mal. Un segundo, que soy medio lerdo para esto. Bueno. Pantalla. Pegar. Ya, ahí sí. Ya, guardo la segunda. 2. Ok, ahora sí. Ya, permíteme mostrarles una diapo que yo tengo marcada, ¿no es cierto?, que se llama jerarquización, ¿ya? Algunos le llaman a esto criterio de demarcación de ciencia. Y se va a hacer lo siguiente, miren. Ya, una cosa es, voy a utilizar una palabra de Carl Sagan, que yo lo admiro mucho. Si no lo conocieron ustedes, Carl Sagan se le reconoce como el mejor divulgador de la ciencia que ha existido, lamentablemente murió en la década de los 90, ¿ya? Se ganó el premio Pulitzer de periodismo, una cosa muy extraña. Un científico se ganó un premio Pulitzer y se lo ganó por la serie Cosmos, que hicieron ahora un remake hace como, no sé, 8 o 10 años atrás, con el astrónomo Neil deGrasse Tyson. Y claro, él fue alumno de Carl Sagan, entre paréntesis. Y una de las cosas que vamos a trabajar en este curso es que entendamos que una cosa es el cosmos o la realidad, ¿no es cierto? La realidad material, no la realidad de Matrix, ¿no es cierto? La realidad material. Y otra cosa es nuestras ideas respecto al cosmos. Son 2 cosas que vamos a tratar de separar, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de conocimiento científico nos referimos a lo segundo, no nos referimos a los hechos del mundo, que eso es lo que queremos saber. Nos referimos a nuestras ideas respecto a los hechos del mundo, que pueden estar erradas o no. ¿Ok? O sea, una cosa es cómo son ustedes y otra cosa es cómo creo que son ustedes. En lo segundo están las ideas, ¿ya? Ahora, obviamente que uno aspira que lo que yo creo respecto a cómo es el mundo sea real, o sea, que el mundo es así realmente, ¿ok? Pero nos podemos equivocar, ciertamente. Entonces, para ir adentrándonos en el tema, yo quiero hacerles una pregunta, ¿ya? ¿Qué ven en esa foto? ¿Qué ven? Un pez bioluminoso. Ya, un Creo pez que es luminoso, ¿no es cierto? O bioluminoso, súper. ¿Qué más? Ya ven un pez bioluminoso. ¿Estos no son los que viven en las profundidades del mar? Sí, así, de hecho esta foto fue tomada en la profundidad del mar, tengo entendido.
Exactamente, animales avisales. Ya, el término avisal no estoy muy al tanto de ese, me imagino que se refieren a que viven en los abismos, ¿estoy bien? Algo así. Súper, súper. Pero en general es que viven como hay 3 niveles del mar, 4 en verdad, pero la cuarta es como una trinchera que está como al fondo del mar. Ese pez vivía como en el tercer nivel de profundidad. La de la trinchera bien como de la tercera y la cuarta. Súper. Impeque. Animales habitados. Se ven animales que viven en las profundidades, ¿no es cierto? Bioluminosos, súper. Ya, fíjense que esas 3 afirmaciones que ustedes han levantado, ¿no es cierto? A eso se le llama dato. ¿Ya? ¿Por qué se le llama dato? Si ustedes se dan una definición de diccionario, no les van a servir mucho la definición de diccionario de lo que es un dato, ¿ya? Generalmente en algunas ramas de la filosofía de la ciencia, no en todas, ¿no es cierto? Dicen que el dato científico, por así decirlo, o dato hacia secas, sería lo que nos es dado de forma directa. O sea, toda afirmación de lo que nos es dado de forma directa. ¿Y a qué nos referimos de forma directa? Por ejemplo, a través de los sentidos. O sea, ¿yo qué veo? Un pez. Veo un pez que brilla. ¿Y de dónde saco esa afirmación? Porque lo estoy viendo. ¿Ya? Obviamente que estamos viendo una foto, o sea, hay que ponerse en el papel de las personas que estuvieron ahí, ¿no es cierto? Y dijeron, bueno, veo un pez que brilla. Listo. Esos son datos, ¿ok? Denme más datos. No necesariamente de esta foto. Denme datos de ahora, de su realidad. O sea, de la nuestra como tal, como individuo, ¿se refiere? O era relacionar la imagen. No, me refiero a tú como individuo. ¿Qué ven? ¿Qué sienten en estos momentos a través de sus sentidos? ¿No es cierto? ¿Uso lentes? ¿Perdón? ¿Uso lentes? Ya. Que tú tienes lentes, ¿no es cierto? O usas lentes, listo. Ese es un dato. Es un dato para ti. ¿Ok? No para mí ni para el resto de tus compañeros. Nosotros no estamos viendo eso. ¿Ok? Aquí pregunta Caterín que viven en condiciones extremas. Sí, claro, estos peces viven en condiciones extremas, exactamente. Estos animales, digo, en general. ¿Qué más datos, fíjense? Miren, les voy a mostrar otra foto. ¿Qué ven? Ahí. Una persona sacando un objeto de un vehículo. ¿Ok? Es un dato, ¿no es cierto? Una persona que... Ya, pero fíjate, tú dijiste una persona que está sacando un objeto de un vehículo. ¿Qué lo puede estar metiendo? Ya, ese es el tema, miren, aquí hay una cuestión, aquí dicen que un ladrón está robando. Ya, aquí hay 3 afirmaciones, voy a analizar 3 afirmaciones. Una, que hay una persona con un objeto en la mano. Ya, ese es un dato, estoy de acuerdo con usted. ¿Ya? Estamos asumiendo que la foto no está trucada, o sea que lo que hay ahí es una persona en un maniquí, ¿no es cierto? Entonces, hay una persona que tiene un objeto en la mano. Que esa persona está sacando el objeto del auto, ese no es un dato, esa es una idea. Ustedes interpretan esta foto como que esta persona está sacando el objeto del auto cuando podría estarlo dejando. ¿Ok? Cuando dicen que es un ladrón, usted no sabe si está robando o si el objeto es de la persona. Profe, Ustedes creen, ¿sí? es que esa es como la interpretación que tenemos. Pero, Exacto. por ejemplo, también puede ser como viendo eso, si fuera él, como que podría hacerlo abriendo la puerta, ¿entiendes? No así como desde la ventana, como medio... Ya. Entonces, Ya, no, por tú eso. tienes la razón. Tú tienes la razón. O sea, uno, ¿qué es lo que puede decir así? ¿Qué es lo que nos es dado de forma directa? Que hay una persona que tiene un objeto en la mano, nada más. Por supuesto que uno interpreta, ¿y por qué tiene el objeto en la mano con la puerta cerrada? Una pregunta. Y yo interpreto, respuesta, ¿no es cierto? Idea, es una explicación que me vuelve coherente lo que estoy viendo, ¿no es cierto? Yo interpreto que está robando. ¿Por qué? Porque si no estuviera robando, hubiese abierto la puerta y hubiese sacado o dejado el objeto, ¿no es cierto? Y el hecho que tenga la cara tapada, que esté la puerta cerrada, me da la idea, que probablemente sea cierta, no digo que sea falsa, ¿ya? Pero me da la idea de que está robando. Pero esa es una idea, no es un dato.
Aquí dice, entonces es algo objetivo, ya. Mi interpretación es, al igual como decía su compañera, ¿no es cierto? Es que está robando también. Ahora, ¿es objetiva esa interpretación? No, porque, ¿por qué no es objetiva? Porque está basado quizás en mis prejuicios. Les pongo así 2 prejuicios que tengo, ¿ya? Que ustedes me podrán criticar moralmente, pero estoy siendo honesto con ustedes. Es un hombre, y la mayoría de los ladrones son hombres. Tienen la cara tapada, y la mayoría de la gente que se tapa la cara está cometiendo un delito. Fíjense lo prejuicioso que soy, ¿eh? Y además, tiene la marca de la manzanita, entonces caro. Si tiene un objeto caro, es porque se lo está robando, no es que se lo compró. ¿Ya? Por eso es subjetivo, porque está basado en mis prejuicios y mis categorías previas. ¿Ya? Ya, el dato en sí, claro, eso sería objetivo. ¿A qué me refiero con objetivo? Aunque eso igual hay algunas visiones filosóficas que lo discuten, ¿no? El dato sería objetivo. ¿De qué punto de vista? De que hay una persona con un objeto en la mano, ¿no es cierto? Esa afirmación no depende de mis concepciones previas. Eso es lo que me da la realidad de forma directa. ¿Ok? Eso podríamos decir que no es interpretable. No depende de mis ideas previas, ni mis creencias previas. Porque piensen ustedes, así con una mano en el corazón, ¿eh? ¿Qué pasaría si ustedes ven esa misma figura? Pero la persona no tiene la cara tapada, es mujer, y porta además joyas. ¿No les haría tambalear quizás la tesis del robo? Subjetivamente, ¿eh? Yo sé que eso no se hace. Te estoy diciendo cómo las ideas previas condicionan muchas cosas de los que interpretamos. La interpretación sería distinta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno tiene prejuicios y hay que reconocerlo. Lo importante no es que uno no tenga prejuicios, lo importante es cómo uno controla esos prejuicios para no hacer juicios falsos o acusaciones falsas. Eso es súper importante. ¿Ya? Entonces, claro, hasta qué alguien dijo que podemos confiar en nuestros sentidos. Ya, es que ahí viene el tema, o sea, el hecho que tú veas algo y tú afirmes algo de lo que ves, ¿no es cierto? Tampoco quiere decir que ese algo es cierto. Porque pueden estar tus sentidos equivocados. Si eso estamos absolutamente claros, ¿ya? Yo, por ejemplo, les puedo decir que en estos momentos veo a mi mascota, mi perra, que está en el pasto, y a lo mejor es una alucinación. A lo mejor tengo un tumor cerebral que me está haciendo ver eso. ¿Ya? Yo lo único que estoy diciendo es cuándo una afirmación es dato y cuándo es idea. No estoy diciendo cuándo una afirmación es cierta o falsa. Esa es otra pregunta. ¿Me siguen? Es un matiz, un pequeño matiz. El hecho de que algo sea una afirmación de tipo dato no la vuelve cierta. Tus sentidos pueden estar sesgados. Malo, tu instrumento de observación, tus instrumentos que son tus sentidos, pueden estar malos. ¿Ya? Pero el hecho es que tú lo afirmas en base a lo que te entrega tu sentido. Y listo. ¿Ya? Tú no lo estás interpretando, tú estás diciendo lo que tus sentidos te arrojan. ¿Ok? Ahora, es cierto que en la mayoría de la gente, sobre todo ustedes que son jóvenes, probablemente sus sentidos funcionan perfecto. Pero cuando uno ya se pone viejo, uno tiene que empezar a dudar un poquito. ¿Ya? Ahora, miren. Es importante que la ciencia nos aportó una definición más general de datos, porque antiguamente se entendía datos todo aquello que te aportan los sentidos, ¿ok? Sin embargo, se ha agregado una categoría extra, ¿no es cierto?, que ustedes pueden estar a favor o en contra, que es el tema de los instrumentos. La ciencia ha construido instrumentos, y algunas visiones consideran que los instrumentos son la amplificación de nuestros sentidos, así dicen algunos. Yo no estoy muy de acuerdo con esa definición, pero tienen un punto, ¿ya? Por ejemplo, un telescopio nos permite ver cosas que antes no podíamos ver, así como Galileo, así un telescopio así de los primeros telescopios potentes que habían, que lo tenía Galileo, ¿no es cierto? Nos permitió ver los satélites de Júpiter. Listo. Pues bien, entonces, nosotros podemos construir afirmaciones de tipo dato, no solo desde nuestros sentidos, sino que también desde instrumentos. Sí, sí. De hecho, yo creo que nuestros sentidos son instrumentos. Nuestros ojos son instrumentos. Nuestras células con las cuales palpamos, ¿no es cierto? Y sentimos presiones, ¿no es cierto? Y sensaciones térmicas son instrumentos. Nuestra lengua es un instrumento, ¿ok?
Lo que pasa es que esos instrumentos vienen en el paquete de nacimiento, ¿no es cierto? Pero uno se puede comprar más instrumentos. No sé si me sigue. Hay una mano levantada, que no sé quién es, espérense. Permítanme porque tengo un problema informático. Perdón, me figura una mano levantada, pero no sé de quién. ¿Quién tiene la mano No, la levantada? mía, profe. Ah, ya. ¿Vas a decir algo? Porque sabes que me dice mano levantada, pero no me indica quién tiene la mano levantada. Sí, Así que dale, o no. sea, era sobre la diapo anterior, pero sobre que Mira, dijo que los datos no eran ciertos, o sea, podían no ser ciertos. claro. Entonces mi pregunta va en que para que un dato sea como cierto, tiene que haber como una mayoría de acuerdo con eso, o como algo que como se tenga que comprobar que es así, o cuándo es un dato es cierto, por ejemplo. Esa Ya, es mi mira, pregunta. esa última pregunta, voy a partir con esta última pregunta y voy a ir a la anterior. ¿Cuándo un dato es cierto? Cuando el método de medición es confiable. Ya, esa sería como la respuesta, ¿ya? Pero una respuesta medio insatisfactoria, porque como que te voy a dejar igual, ¿no es cierto? Decir, bueno, entonces, ¿cuándo un método es confiable? Bueno, fíjate que existe una rama científica, están pasando unos pájaros, disculpen, ese es un dato, están pasando unos pájaros, lo estoy viendo, y emiten ruido. ¿Cuándo un instrumento es confiable, ¿no es cierto? O cómo demuestro que un instrumento es confiable. Bueno, hay una rama de la ciencia que se llama metrología, que en base a estándares estadísticos pone a prueba la confiabilidad de las mediciones, incluyendo las mediciones de tus instrumentos. ¿Ok? Hay test de exactitud, test de precisión. Por ejemplo, te pongo un caso. ¿Cómo tú puedes saber si una balanza está buena? Porque una balanza es un instrumento que te arroja a ti la masa, ¿no es cierto? La masa, tú no puedes acceder a la masa de un objeto a través de tu sentido. Tú necesitas un instrumento. Lo que tú sientes es el peso. Sí, el peso tú lo puedes sentir, pero la masa no la puedes determinar con tu sentido. Tú recurres a una balanza. La balanza tiene ciertos principios, la ley de la palanca, el resorte, 1000 cosas, ¿no es cierto?, que conectan el peso con el número que te arroja, la masa. Pero esa balanza puede estar mala. ¿Cómo tú puedes saber que el dato que te arroja la balanza, como también el dato que te arroja tu ojo, ¿no es cierto?, está bien, es decir, el dato es confiable? Tú tienes que recurrir a estándares de referencia. Te pongo un caso. En el caso de la balanza, ¿tú qué es lo que haces? Tú dices, mira, puede que la balanza esté mala, pero voy a utilizar un trozo de metal con una densidad conocida, supongamos el hierro, ¿no es cierto? Como yo me sé la densidad del hierro, ¿no es cierto?, voy a tomar un trozo de metal cuyo volumen lo pueda medir aparte de la balanza. O sea, por ejemplo, tomo un trozo de hierro que tiene un volumen de 100 centímetros cúbicos. Como me sé la densidad, yo por lo tanto me sé la masa de ese trozo de hierro. ¿Y cómo pongo a prueba mi balanza? Tomo ese trozo de hierro porque ya me sé la masa, aparte, ¿no es cierto?, y veo si mi balanza me está entregando el mismo valor. Si no me lo entrega estadísticamente hablando, está mala la balanza, está cegada. Si me lo entrega, está bien. Entonces, claro, lo que tú dices es, creo que tienes en parte razón de que, ¿cómo sé yo que un dato está bien tomado o es confiable? Es apelando a otros datos más confiables que el tuyo. ¿Ok? Yo confío más en la relación entre volumen y masa, porque la densidad del hierro ha sido archimedida, que es lo que me entrega una balanza que en el momento de registrar la masa puede estar mal. Yo confío más, tomando tus palabras, en que 1000 personas digan que es rojo, y por lo tanto viene una persona que yo tengo en duda si sus ojos están bien, ¿no es cierto? Le digo, ¿qué ves? Y me dice que ves verde. Yo tiendo más a creer que la persona está equivocada que todo el conjunto está equivocado. ¿Ok? Entonces, esas son pruebas de confiabilidad. Tú comparas con un valor más confiable que el de tu instrumento. Esa es como la lógica. Y hay test estadísticos para eso y todo el cuento. No sé si respondo a la pregunta. Sí, profe, gracias. Por ejemplo, aquí dice María Ángel García, dice, eso pasa con los recuerdos. Es complicado porque siempre se modifican por las perspectivas propias. Sí, de hecho, hay experimentos que ponen a prueba la veracidad de los recuerdos. Someten a una persona a una experiencia registrada con una cámara de video, ¿no es cierto? Y después de un tiempo le dicen ya, ¿y qué vio? ¿Qué recuerda de lo que vio? Y es increíble como a veces inventan cosas que no estaban.
Entonces es más confiable el registro en video que el recuerdo. Entonces yo comparo el registro en video con el recuerdo, y si no concuerda el recuerdo con el registro en video, obviamente que mi conclusión es que mi recuerdo está malo, no que el video está malo. Eso se llama metrología, ¿ya? Es una rama de la ciencia de las mediciones, entre paréntesis. Ya, y para terminar, ¿no es cierto? Estamos claros que las apariencias engañan, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿qué ven ustedes ahí? ¿Qué ven? O sea, oveja. Y un lobo Y un disfrazado lobo de ahí. oveja. Y de repente apareció un lobo, pero no la vieron la primera, sean honestos. Tuvieron que poner un poquito de atención para ver el lobo. ¿Ya? Entonces, ya, los datos pueden estar sesgados, ¿ok? Pero cuando hablamos de ideas, ¿no es cierto? Nosotros lo que vamos a ver en la próxima sesión, porque ya me pidió el tiempo, es que ya, un dato puede estar sesgado o ser confiable o no. Esas son las dos categorías. En el caso de las ideas pueden ser científicas o no. Lo cual no quiere decir que por el hecho de ser científicas sean necesariamente ciertas. Vamos a ver ese caso, ¿ya? Pero hay muchas cosas que son ideas. En el caso que ustedes vieron anteriormente, cuando ustedes me decían está robando, eso es una idea. Puede ser cierta, puede ser falsa. La pregunta es, que vamos a hacer al principio, no es si es cierta o falsa, es si es científica o no. Si está formulado en base a los criterios de la ciencia o no. Porque hay que entender que muchas ideas explican un mismo fenómeno. Por ejemplo, les pongo un caso, la lluvia. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué llueve? Denme sus ideas que explican ese fenómeno natural. ¿Qué me responderían? Yo les muestro la lluvia, me imagino que ya lo han visto, ¿no es cierto? ¿Por qué llueve? ¿Sí? Por el ciclo de... ¿El ciclo de él? Por el ciclo Por del agua. la absorción que hacen las nubes de los ríos y de los lagos. Ya. Todo lo que ustedes me están dando como ideas son las ideas de la física atmosférica, ¿ya? Es por el ciclo del agua, que el agua se evapora a baja presión, que condensa a menor temperatura en la alta atmósfera y la gravedad atrae las gotas de agua, ¿no es cierto? Listo. Ahí tiene usted la explicación bien resumida de lo que dice la física atmosférica. Entonces son ideas. ¿Por qué son ideas? Porque ustedes no ven eso. Ustedes conjeturan qué está pasando en base a otros indicadores, ciertamente. No estoy diciendo que está basado en pura imaginación, ¿ya? Pero ustedes ven la gravedad actuar sobre las gotas de agua. ¿Ven la gravedad realmente? Lo cierto es que no la vemos, pero conjeturamos que existe. Conjeturamos que existe una fuerza de atracción, ¿ya? Pero recuerden que este discurso que ustedes están dando no lo hubiesen dado sus ancestros. Por ejemplo, los que tienen ascendencia mapuche, no creo que lo hubiesen dado igual los mapuches. Son otras ideas que manejan ellos para el mismo fenómeno. De hecho, si ustedes se van a la mitología que tiene distintas expresiones culturales, la mitología griega, la romana, la nórdica, la africana, la asiática, ¿no es cierto? Todos tienen explicaciones distintas al fenómeno de la lluvia. Son distintos tipos de ideas. ¿Ok? Claro, con el Javier tuvo una pregunta que es bien interesante, y las ideas son cosas que se aprenden. O sea, en el fondo, ¿cuál es el origen de las ideas? Una visión, que es la que creo que insinúa Javier, es que las ideas se transmiten culturalmente de los mayores a los menores, así como cuentos, ¿no es cierto?, libros, ¿ok? Lo cual nos lleva a la pregunta, y bueno, ¿y quién fue el primero que formuló esa idea? Porque si las ideas solo se transmiten, tiene que haber una persona que la creó por primera vez, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, ¿qué es una idea? Bueno, una idea, hasta lo que vamos a concluir con esta primera parte del curso, una idea, no necesariamente científica, una idea en general, sería cualquier afirmación referida al mundo en la cual tú no tienes acceso directo a lo que estás afirmando, ¿ok? Por lo tanto, tú conjeturas. Cualquier afirmación indirecta sería una idea. Cualquier afirmación directa, entendamos directo por lo que directamente nos arroja nuestros sentidos o nuestros instrumentos, son datos. Cualquier afirmación indirecta son ideas. ¿Ya? Me pidió el tiempo. 12:15. Les voy a subir un documento que habla de la diferencia entre idea y dato, ¿ya? Que es un extracto del libro que escribí, para que ustedes le peguen una revisada.
No quiere decir que lo que está escrito ahí es la ley, ni nada por el estilo, es una visión que yo compilé de varios autores, ¿ya? Pero váyanse con esto en la cabeza. Los datos, lo que afirmo directamente desde mi sentido de mi instrumento, las ideas son lo que conjeturo de un ámbito del mundo que no veo. ¿Ok? Sí, va a estar en la página del propedéutico, en la página de este curso, el propedéutico, lo que se llama el aula virtual. ¿Ya? También voy a subir el enlace al curso, al video del curso. ¿Ya? Quedamos hasta aquí y bueno, cuídense. Cualquier duda o consulta, va a estar mi correo ahí en la página. Se los puedo responder por correo, no hay problema. ¿Ya? Cuídense de la pandemia, que estén bien. Saludos. Chao, profe, cuídese. Chao, profe, muchas Por la gracias. clase. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, que esté bien.